En este contenido abordaremos conceptos básicos relacionados con la evaluación educativa. Iniciamos reflexionando respecto a la relación que existe entre educación, pedagogía y evaluación. Pérez Juste nos recuerda que la educación es una actividad humana, sistemática, orientada al crecimiento y mejora de la sociedad y la persona. Es por tanto una acción intencionada que responde a fines y objetivos definidos en el modelo de Estado y sociedad que se desea formar, concretados en planes y programas educativos. La educación, enmarcado en el ámbito de la pedagogía, se entiende como un objeto de conocimiento e investigación. La educación puede ser objeto de conocimiento. Su explicación no se deriva desde la lógica del método hipotético deductivo y experimental. Su saber científico se entiende desde el estudio propio de las ciencias humanas. Bunge nos recuerda que la tecnología nace de aplicar la investigación a fin de mejorar las condiciones del ser humano. Desde esta perspectiva, el estudio de la educación abarca todo lo que tiene que ver con la formación y regulación de la acción educativa, desde la planificación, organización y diseño de programas educativos, el diseño y desarrollo curricular o los sistemas de evaluación. En su dimensión instrumental, desde la construcción del saber pedagógico, se aborda el estudio de la educación como arte. En este marco, la evaluación se convierte en un instrumento de investigación y a la vez como política y objeto de estudio, que permite comprender y explicar los aciertos y desaciertos de las acciones educativas a nivel institucional, en el diseño y desarrollo de planes, programas educativos o de la práctica de enseñanza y aprendizaje. Aproximadamente en los años 60, las inversiones educativas se han incrementado con la finalidad de justificar la asignación de recursos a este rubro, debido a que la sociedad exige resultados a partir de la inversión realizada en educación. Para los años 70, emergen en Estados Unidos y en el Reino Unido un concepto nuevo vinculado a la rendición de cuentas, por el descontento relacionado con el aporte de la educación, por ejemplo, desde la formación a la industria, o el cuestionamiento sobre la calidad educativa de las instituciones y el costo realizado. La inversión que se realiza a la educación no corresponde con el nivel y la calidad educativa, porque no contribuye a la reforma social y además la sociedad y el Estado mismo es escéptico de la calidad educativa que se da en las instituciones. McCormick manifiesta que la rendición de cuentas presupone la evaluación. Sin embargo, la evaluación educativa no siempre es rendición de cuentas. La evaluación educativa es un proceso de investigación integral, íntegro e integrador que permite comprender y explicar las acciones educativas a partir de la definición de un objeto o de un contenido que va a ser evaluado, el tratamiento que se le va a dar a la información, la valoración que se hace de esa información y cuál es la finalidad educativa. Si la finalidad educativa es rendir cuentas, ya sea a nivel moral, profesional, contractual, se puede entender que en este caso la rendición de cuentas presupone una práctica de evaluación. Pero si al contrario la finalidad de la evaluación educativa está relacionado con la comprensión de la realidad de la acción evaluada, por lo tanto tiene que ver con una dimensión de mejora y formativa, entonces estamos hablando de hacer una evaluación que no necesariamente reconoce la rendición de cuentas. Existe un procedimiento general que se debe tomar en cuenta al momento de planificar y definir qué es lo que se va a evaluar. Tenemos que definir si primero se va a realizar una evaluación total de todo el fenómeno, todas las acciones educativas, o si se va a realizar una evaluación parcial, es decir, solamente se va a evaluar parte de alguna acción educativa.
Cuando estamos hablando de hacer una evaluación total, estamos hablando de hacer una evaluación de todos los componentes de, por ejemplo, un programa, un currículum, una institución. Y esto supone que se va a aplicar los principios que explicó Pérez cuando nos indica que la evaluación es un proceso integrador, íntegro e integral. Pero también se puede realizar una evaluación parcial, es decir, solamente la evaluación de un elemento de los componentes que hacen, por ejemplo, a la evaluación de una institución, de un currículum, de un plano, de un programa. En el ejemplo vemos que si definimos hacer una evaluación solo desde el desempeño docente, por ejemplo, de la carrera de Ciencias de la Educación, estaríamos hablando de hacer una evaluación parcial. En cambio, si decidimos evaluar, por ejemplo, todo el plan de estudio, toda la estructura curricular de la carrera de Ciencias de la Educación, estaríamos haciendo una evaluación total. Cuando se realiza una evaluación de un programa educativo, de un currículum, de un proyecto, se debe definir lo que se va a evaluar en 3 momentos determinados. Es decir, se puede hacer una evaluación a través de un procedimiento integral que, por ejemplo, nos permite hacer una evaluación técnica, es decir, la evaluación en sí misma del programa, del proyecto o del currículum, o vamos a hacer una evaluación del desarrollo, es decir, una evaluación del proceso, una evaluación formativa, de cómo se va implementando un programa, un proyecto, un currículum, o bien si se va a realizar una evaluación de impacto, es decir, para ver los resultados de la aplicación de cierta acción educativa en un contexto y en una realidad determinada. Para ello, podemos definir, realizar, por ejemplo, si se está haciendo una evaluación de tipo institucional, algunos tipos de evaluación. Una autoevaluación, es decir, una evaluación de un programa, de un proyecto, de un currículum, de una institución que es realizada por los agentes internos, por los propios protagonistas de la institución que se encargan de desarrollar el programa. Pero también se puede pensar en realizar una evaluación externa, es decir, es una evaluación realizada por agentes externos, expertos en el área en la cual se desarrolla un programa educativo. También se puede en este proceso de evaluación educativa realizar una evaluación final o una evaluación síntesis que consiste en evaluar los resultados de manera comparativa de la autoevaluación y la evaluación externa. Para esto es que se conforma un equipo evaluador y un comité de calidad que permita realizar el análisis comparativo y complementario de ambos procesos de evaluación, de la autoevaluación como de la evaluación externa. Esta práctica de evaluación nos permitirá construir una propuesta de mejora educativa porque no nos olvidemos que la idea es evaluar con fines de mejora educativa y no con fines de rendición de cuentas. La evaluación, en su diseño, en su planificación, sigue algunos pasos y algunas fases que se debe planificar previamente. Lo más importante es que exista una fase, una primera fase, a la cual se le denomina toma de decisiones. Es decir, que la institución, el programa educativo, esté consciente de la necesidad de implementar una evaluación a sí mismo para asumir el compromiso de encarar un proceso de evaluación. A partir de ello se conforma una unidad o un comité o un equipo de calidad técnica que va a monitorear todo el proceso de evaluación. La segunda fase, que sería la fase de formación del equipo de evaluación, es decir, una vez tomado la decisión y reconocido la necesidad de que es importante implementar procesos de evaluación, es necesario que con la supervisión
de la unidad técnica de calidad se constituya un equipo de evaluación. Es este equipo de evaluación quien realizará el estudio de los procedimientos de evaluación y además debe ser un equipo de evaluación que conozca y que tiene formación en lo que es la práctica de la evaluación. Si no fuera así, la unidad técnica de calidad se encargará de capacitar a quienes forman el equipo de evaluación. En una tercera fase lo que se hace es planificar la evaluación. Se diseña el plan de evaluación. Una cuarta fase consiste en el desarrollo de la evaluación, la puesta en práctica del plan, donde se recopila la información. Además, una vez contado con la información, se analiza esta información y se elabora el primer informe de evaluación. Este informe de evaluación debe ser socializado con la unidad técnica de calidad para que en una quinta fase sea presentado y a partir de las observaciones y sugerencias se elabore y se socialice el informe final de evaluación, en el que se redacta el informe final de la evaluación y se socializa a la comunidad educativa. De esta manera se sigue el proceso de evaluación. Realizando esta práctica de evaluación, puede aplicarse este proceso en una autoevaluación o al momento de realizar una evaluación externa. Y a partir de ello se puede hacer una evaluación síntesis y construir un programa de mejora educativa